Hola, buenas noches a todos y a todas, y por lo que veo de todos los lugares de Latinoamérica y de Centroamérica, tenemos gente, después los vamos a reconectar bien, pero veo, bueno, amigos de Argentina, de Chile, de Colombia, de Venezuela, Perú. de distintos lugares. Hola Fanny, hola Silvia, que no te estoy viendo, bueno. Vamos a hacer una breve introducción porque así podemos escuchar a las expositoras y ver este debate. La idea surgió como parte de la integración entre las distintas sociedades. Yo pertenezco al board de la Sociedad Internacional, de la Federación Internacional de Ginecología Infanto Juvenil y de la Sociedad Argentina. Soy la expresidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. Y hablando con Silvia, que es la presidenta de REDICER, la Red Iberoamericana de Salud Sexual y Salud Reproductiva, y Fanny Corrales, la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infanto Juvenil. Vimos, hablando con el laboratorio Exceltis y ELEA, la posibilidad de llegar desde México hasta el sur, Chile, Argentina, y a cualquier país de habla hispana que se quisiera sumar, ciertos temas viejos, como dice el tema, pero que se van cambiando todo el tiempo y tienen nuevas cosas. La idea es poner un caso clínico que ustedes vean, que ustedes voten, y después, de acuerdo a lo que los disertantes hablan, vamos a sumar la discusión y sus opiniones acerca de lo que saquen de conclusiones. Le dejo lugar a Silvia Oyserovich. Bien. Buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Como recién dijo la doctora Labosky, la red iberoamericana, REDICER, se crea para generar una cooperación horizontal a través de las experiencias, los logros y las dificultades que enfrentamos en los países de habla hispana y portuguesa, y el eje fundamental es la salud sexual y la salud reproductiva. Nuestro desafío es poder brindar entonces a todos ustedes las herramientas para poder seguir trabajando, capacitándonos para brindar a la población, a las mujeres, una mejor calidad de salud. Y así fue entonces, en esta pandemia, como bien dijo Marisa recién, que decidimos aunar los esfuerzos, redoblar, y agradeciéndole al laboratorio Exceltis que nos permite entonces estar hoy aquí con todos ustedes y con todas ustedes, poder trabajar desde los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La verdad que para mí es un honor desde REDICER estar con Fiji y con Alogia, con la doctora Fanny Corrales Ríos, presidenta de Alogia, a quien le cedo la palabra, estar esta noche trabajando acá con todos ustedes y esperándolos estos 4 jueves del mes de septiembre, que nos iremos encontrando y teniendo diferentes desafíos. Bueno, a mí me está emocionando ver, buenas noches, la cantidad de asistentes, ¿verdad?, con el que vamos a iniciar este evento. Como dijeron mis antecesoras, soy la doctora Fanny Corrales. Actualmente estoy presidiendo Alogia con un equipo fabuloso. Precisamente las dos que tengo a mi lado son asesoras de Alogia, ¿verdad? Y yo lo voy a mencionar porque Alogia tiene un equipo maravilloso que está haciendo que una de sus misiones principales, que es llegar a cada uno de los interesados en la salud sexual y reproductiva, sobre todo a nivel de adolescencia o infanto juvenil, contribuye a la capacitación de todos ustedes. Porque estar frente a un adolescente siempre va a ser una oportunidad, y esa oportunidad, si no estamos preparados, lo vamos a perder. Así que es muy importante también estar presente desde el área de infanto juvenil. Voy a continuar presentando a otra de mis asesoras. O sea, yo estoy rodeada de excelentes asesoras. La doctora María Mercedes Pérez, médico ginecostetra, ginecóloga infanto-juvenil, graduada en la Universidad Central de Venezuela, jefe del servicio de ginecología del Hospital Dr. Domingo Luciani y coordinadora docente del posgrado de obstetricia y ginecología del mismo centro. Adjunto del servicio de ginecología infanto-juvenil del Hospital de Niños JM de los Ríos, Caracas,
miembro titular de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infanto-Juvenil, ALOGIA, y como les dije, está como asesora de presidencia. También es secretaria de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Es coordinadora del Comité de Ginecología de la Infancia y Adolescencia para FLASO, integrante del Comité de Redacción de Revistas Digital de Posgrado desde el 4 de febrero del 2015, miembro de la Unidad de Promoción y Desarrollo para la Investigación de la Universidad Central de Venezuela y consultora externa de la Organización Panamericana de la Salud. Ella va a estar coordinando este excelente evento con estas excelentes panelistas, presentadoras, y ella la va a presentar. Yo creo que están en manos de una experta, Josefina y Andrea, con lo que escuchamos, con lo poco que pude leer de su currículum. Así que doy pie al inicio de esto. Muchas gracias por acompañarnos, por creer una vez más, porque si están acá presentes porque creen en las panelistas y en lo que van a escuchar. Así que muchas gracias y espero que sea del agrado y el tributo que sea favorable para todos ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Fanny, por la presentación. Yo, la que me siento orgullosa de estar rodeada de estas tres excelentes compañeras de Alogia, que son todo un motor y bueno, y un dinamo, digamos que trabajando por la salud sexual y reproductiva de nuestras niñas y adolescentes. Y además voy a tener dos ponentes también de lujo, que las voy a presentar en unos minutos. La dinámica de hoy va a ser, vamos a presentar un caso clínico. Vamos a discutir ese caso clínico. Ustedes van a tener la oportunidad de votar por una opción anticonceptiva para este adolescente que necesita un anticonceptivo. Y luego la doctora Josefina Lira y la doctora Andrea von Hobelin, que me acompañan como ponentes, nos dan una pequeña disertación sobre métodos anticonceptivos que, como vimos en el flyer, dice LARS versus SARS, o sea, ¿qué es mejor? ¿Los LARS, los SARS? Bueno, eso nos lo van a decir ella y vamos a ver quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Voy a compartir mi pantalla para presentar entonces a mis ponentes. Muy bien, entonces, como les comenté, nos acompaña la doctora Andrea von Hobelin de Chile. Ella es ginecólogo y obstetra, ginecólogo pediátrica y de la adolescencia, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica, miembro también de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil y de Adolescentes, SOGIA, delegada para Chile de la Red Iberoamericana de Salud Sexual y Reproductiva. Y luego vamos a tener también con nosotros a la doctora Josefina Lira Plasencia, que nos acompaña desde México. Como vemos, estamos de extremo a extremo en Latinoamérica. Ella también es ginecobstetra, es su especialista en medicina perinatal por el Instituto Nacional de Perinatología, profesora adjunta del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y coordinadora para la región del norte y Caribe del Comité de Ginecología de Infanto y Adolescencia de FLASO. En este momento, las doctoras van a estar con nosotros para presentarnos posteriormente lo que tiene que ver con LARS y SARS. Entonces, bueno, debemos decir que este seminario virtual va, por supuesto, auspiciado, por la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil, donde la doctora Marisa Dabowski pertenece al board. Tenemos también a la Red Iberoamericana de Salud Sexual y Reproductiva, como parte de los que nos avalan en este curso, y también, por supuesto, a LOGIA, la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infanto-Juvenil, cuya presidenta actual, ya sabemos que es la doctora Fanny Corrales. Muy bien, entonces vamos a comenzar con lo que habíamos hablado, que es un poco la dinámica del trabajo de hoy, que vamos a presentar dos opciones posibles para una adolescente que se acercó a nuestra consulta a pedirnos anticoncepción, a pedirnos asesoría, ¿verdad? Entonces, en principio, el tema es SARS versus LARS, o dos opciones posibles. Vamos a ver el caso clínico, vamos a ver qué características tiene esta adolescente que hoy nos consulta. Vamos a ver entonces que la adolescente se llama Laura,
tiene 16 años y concurre porque necesita un método anticonceptivo. Ella no está tranquila con usar solo el método de barrera, que es el que vienen utilizando su pareja y ella regularmente, que es el preservativo, y quiere algo más seguro para prevención de embarazo. Y aquí vamos viendo un poco el perfil de nuestra adolescente, de que está preocupada. Es una adolescente que pareciera ser un poco responsable. Eso también es importante cuando nosotros vamos a dar asesoría en anticoncepción para nuestras adolescentes. Sus antecedentes personales, podemos ver que ella es una paciente básicamente sana, aunque nos refiere como un antecedente en la infancia, que tenía crisis asmáticas, no las tiene en la actualidad. Su tensión arterial, que es muy importante dentro de lo que es la evaluación cuando vamos a indicar anticoncepción, 100 de sistólica, 80 de diastólica. Y algo muy importante, lo único que nos resalta es que tiene migraña con aura. Luego de sus antecedentes ginecológicos, resaltamos que comenzó su primera menstruación a los 10 años, tiene un ritmo menstrual regular, solo que duran 9 días sus menstruaciones y son para ella prolongadas y abundantes. No ha tenido por el momento ninguna gestación. De los antecedentes familiares, como resaltar, pues que la madre también, ella refiere que tiene migraña y tiene un padre sano y una hermana sana. Al examen físico, lo único que vamos a destacar es que tiene un acné importante en cara, pecho y espalda. Resto no tiene nada que destacar al examen físico. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pensar en cuanto a todos estos datos que tenemos en su historia clínica, qué método anticonceptivo que pudiéramos recomendarle. Entonces ahora, todos los que nos acompañan esta noche, todos bienvenidos por supuesto de toda Latinoamérica y del mundo, porque hay gente de España, hay gente de otras partes del continente europeo y de otros continentes, vamos a pedirle por favor que voten. Vamos a presentarle una serie de opciones que pueden ser las posibilidades anticonceptivas para este adolescente, y allí van a tener entonces en la pantalla las posibilidades anticonceptivas que pueden tener. Le vamos a dar un minuto para que hagan su selección. Pueden tener más de una si quieren o una sola. Ustedes dicen, esta es la única que le va, perfecto. Entonces tomamos esa como opción. Uno es la implante, la primera opción es implantes subdérmicos. En segundo lugar tenemos los dispositivos intrauterinos de cobre. En tercer lugar tenemos también dispositivos, pero en este caso los hormonales con levonorgestrel. Luego tenemos una vía oral de sogestrel. En el cuarto lugar tenemos drospirinona de 4 miligramos, sabemos que está muy recientemente en el mercado. Y la última es una opción con un combinado, drospirinona de 3 miligramos con etinilestradiol de 0,03 miligramos. Entonces, dejamos que ustedes voten. Ustedes pueden votar tranquilamente por la opción que les parezca más conveniente para nuestra adolescente, con los datos que ya tenemos de ella. Y le damos un minutico para hacerlo, para luego entonces presentar cuáles son los resultados de esta votación. Y de allí vamos a empezar pues nuestra discusión, primero con nuestras panelistas presentando digamos, su opinión sobre lo que son los LARS y los SARS, y ver cuál de ellas pues va a tener al final la razón en cuál de estos métodos es el que realmente le va mejor a nuestra adolescente. Eso es lo que queremos hoy discutir. Realmente va a haber controversias, muchos no estarán de acuerdo, otros pensarán que su mejor opción es una, otros que es otra. Pero esa es la idea de este tipo de seminario que hacemos, que vamos a estar haciendo durante todo el mes de septiembre, y esperemos que se lleve más allá, porque realmente es muy interesante la presentación de esta manera de los casos clínicos, porque nos ayudan a tener un mejor, por supuesto, conocimiento. Nos vamos también nosotros, porque nosotros los proveedores de salud también a veces tenemos nuestros propios mitos y nuestras creencias, y nos cuesta a veces como dejarlo. Entonces es importante este tipo de actividades para que nos actualicemos mucho, que también es importante la actualización, y además que vayamos conociendo que hay nuevos métodos modernos que pueden ser de gran utilidad para nuestras adolescentes como anticoncepción. Bueno, yo creo que ya pasó como el minutico para votar. Si ya todos votaron, vamos a proceder a hacer el contagio, el cómputo, a ver cuál fue de todos estos anticonceptivos el que estuvo a la cabeza. Entonces vamos a esperar que nuestros compañeros aquí que nos hacen los cómputos nos den el resultado, y vamos a ver qué escogieron nuestro panel, nuestros invitados. ¿No? Fíjense qué interesante que en primer lugar está la drospirinona de 4 miligramos. Vamos a ver, es un SARS. Y en segunda opción tenemos entonces a los implantes subdérmicos.
muy cerca del DIU con levonorgestrel. Y luego, bueno, ya muy lejos de estos está el combinado de drospirinona con etinilestradiol, DIU de cobre, pues, y el desogestrel como solamente una progestina sola. Entonces, bueno, a partir de ahora, entonces vamos a ver qué nos dicen nuestras especialistas sobre LARS y sobre SARS, y si tuvieron razón los que votaron por drospirinona como primera opción o los implantes como segunda. Vamos a darle entonces ahora la palabra a la doctora Josefina Lira para que nos cuente algo sobre los LARS. Doctora Josefina, usted tiene ahora. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar en este evento tan maravilloso, impresionante. 1,179 asistentes, todos interesados en la salud del adolescente. Yo le quiero agradecer infinitamente a mi querida Marisa Labovsky que nos haya invitado por parte de Fiji, que esté ayudando y colaborando en la organización de este evento. Por supuesto, a Silvia Oiserovich de parte de Redicer, que también ha hecho un esfuerzo impresionante desde el punto de vista de Latinoamérica para poder posicionar el tema de la salud reproductiva. Y qué decir, Fanny Corrales, muchísimas gracias también por estar aquí representando a Logia de una manera tan digna, tan fuerte y con esa representación tan interesante. Pues bueno, yo voy a tomar y compartir pantalla para platicarles un poco. Ya vi que de manera impresionante se fue todo mundo a votar por los anticonceptivos de las dos opciones que se eligieron fueron los métodos de larga duración. Y sin embargo, me quiero referir específicamente en un inicio a uno en particular, que es el sistema a la anticoncepción intrauterina, porque, bueno, genera muchísimas dudas y muchísimas preguntas en relación a si una mujer joven o una mujer muy joven puede utilizar un método como una anticoncepción intrauterina. Y pues les quiero comentar, como ustedes seguramente todos ustedes lo saben, que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud cuando hablamos de anticonceptivos de larga duración reversible nos dice que tanto la anticoncepción intrauterina, ya sea de levonorgestrel o de cobre, tiene una categoría 2, que con un criterio clínico podemos comentar y decir que, bueno, en este caso, en estas pacientes sí pueden ustedes aplicar un anticonceptivo intrauterino, teniendo como base aquellas mujeres desde la menarca hasta los 18 años. Si hablamos, por ejemplo, de implante subdérmico, también el implante subdérmico cae también en una categoría donde el criterio clínico nos dice si usted le puede colocar un implante subdérmico a esta paciente. En relación a la paridad, hablando de mujeres que nunca se han embarazado o aquellas que son nulíparas, también la categoría es categoría 2, tanto para la anticoncepción intrauterina como para el implante subdérmico, que con un criterio clínico podemos aplicar estos métodos anticonceptivos de larga duración. Les quiero también comentar que, bueno, existen organismos académicos internacionales que nos hablan de que los anticonceptivos de larga duración son adecuados para las mujeres jóvenes y muy jóvenes. Está el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde dice que los anticonceptivos de larga duración pueden aplicarse a las mujeres jóvenes y muy jóvenes. Fíjense ustedes que también la Academia Americana de Pediatría nos dice que los pediatras deberían de ofrecer esta consejería anticonceptiva, donde se debe de incluir a los LARC como primera opción para precisamente pues evitar embarazos no planeados, que sabemos perfecto que en nuestra región, en nuestro continente, es un problema mayúsculo. La Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá también nos dicen que
Estos métodos son altamente eficaces y que aunque cuando una adolescente busca un método anticonceptivo eficaz, la opción primera es la opción del ARC. Al igual que el Colegio Británico nos da la misma recomendación y nosotros en México hicimos una revisión donde haciendo una revisión sistemática de la literatura que publicamos por allá en el 2016 quizá, donde también la conclusión nuestra fue que es una intervención segura para evitar precisamente embarazos no planeados. Les quiero presentar en particular, hablando de un anticonceptivo, una opción anticonceptiva intrauterina, esta evaluación de 12 meses que se llevó a cabo como un estudio fase 3 de un dispositivo, de un sistema intrauterino con 13.5 miligramos de levonorgestrel, que básicamente es Jaides, en las mujeres, hay mujeres adolescentes. Este estudio es un estudio que ya está publicado en Contraception, esto está publicado en el 2016, y bueno, quiero mostrarles 304 mujeres de este estudio multicéntrico europeo. Vean ustedes la edad media, casi muy parecida a nuestra paciente del caso clínico, 16 años, su índice de masa corporal de 22, eran nulíparas el 98% de estas 304. ¿Y qué método anticonceptivo estaban utilizando al momento de la primera visita? La gran mayoría estaban con un anticonceptivo oral, con métodos de barrera el 23%, algún otro método hormonal combinado, casi el 2%, un sistema intrauterino hormonal el 1%. Y bueno, de estas pacientes, una de las situaciones que más controversia tenemos o que más situación de pensar si se los podemos ofrecer o no, es el tema de la inserción. Y quiero comentarles que, bueno, cuando en este estudio de 304 adolescentes se calificó la facilidad de la inserción, el 94% de los médicos opinaron que la inserción fue sencilla, algún punto difícil, el 4.6%, y muy difícil en el 1%. En relación al dolor en la inserción, casi el 68%, 70% nos dijeron que este dolor que la paciente experimentó fue un dolor de mínimo a moderado. Interesantemente, el 83% de las 304 pacientes finalizaron los 2 meses de estudio con este anticonceptivo intrauterino, y el 83% estaban muy satisfechas o satisfechas con este método. En cuanto al perfil de seguridad, vean ustedes que de las pacientes a las que se les colocó este sistema intrauterino, de las 304, nos refirieron algún evento adverso, digamos, relacionado, pero el adverso relacionado se presentó solamente en el 7% de las pacientes. El 14.8% nos refirieron dolor pélvico y dismenorrea en el 12%. En algún otro evento serio que se publicó fue el dolor pélvico en el 0.7%, y en una paciente se reportó un caso de endometritis. En cuanto a la evolución de este sistema intrauterino, se reportó un 3.3% de expulsión del método, una expulsión parcial en el 3% y una expulsión completa, es decir, la expulsión total, digamos así, del sistema intrauterino en el 0.3%. Los famosos quistes ováricos se presentaron en el 5.9% de estas pacientes. No tuvimos o no se reportó en este estudio ningún caso de enfermedad pélvica inflamatoria, tampoco de embarazo ectópico o de alguna perforación uterina.
Y les quiero presentar estos estudios también interesantes que ya están publicados también en Fertility y Sterility, de este estudio, fase 3 precisamente, del estudio de este dispositivo intrauterino, donde se evaluaron 2.885 pacientes. Y bueno, el principal efecto adverso que se mostró, como ustedes lo pueden ver por acá, es el acné en un 10.1%, cefalea en un 3.3% e incremento de peso en un 2.4%. De ahí los efectos adversos van también presentándose de una manera mínima, pues dismenorrea se reportó en un 6.8%, acá los quistes ováricos en un 5.9%, como lo habíamos comentado, y el dolor pélvico en 4.7%. Ahora, después de esta evaluación, vean ustedes que hubo un incremento mínimo del peso corporal a los 3 años, esto es 0.5 kilogramos a los 3 años, y no hubo ninguna asociación clínicamente significativa en la densidad mineral ósea a los 3 años de revisión de estas pacientes. Estas características, que bueno, Blue City es en algún lugar de Latinoamérica, acá en México el nombre es Jaides, que bueno, es finalmente el dispositivo pequeño que se tiene actualmente en el mercado, con 13.5 miligramos de levonorgestrel. Y yo quisiera traerles a ustedes la diferencia que pudiéramos tener entre los 3 anticonceptivos intrauterinos que tenemos. Este dispositivo con 13.5 miligramos de levonorgestrel mide 28 por 30 milímetros, Mirena mide 32 por 32 y el DIU de cobre 32 por 36 milímetros, lo cual al ser más pequeño pudiéramos decir y recomendar que es pues para mujeres nulíparas, y la cánula de inserción, este sistema insertor en este sistema intrauterino en particular, mide 3.8 milímetros de diámetro, cuando el de Mirena es de 4.4, casi 1 milímetro de diferencia, y 4.7 para el DIU de cobre, lo cual al momento de la inserción la sensación de dolor o la dificultad también se vuelven menos intensas. ¿Cuánto es la liberación que puede tener este sistema intrauterino? Bueno, con este sistema intrauterino tenemos una liberación de 148 nanogramos por diarios en los primeros 8 días, y con Mirena 342 en nanogramos, lo cual, como pueden ustedes ver, la liberación es mucho menor, por tanto, los efectos secundarios también van a ser mucho menores. Les quiero también hacer un comentario en relación a los anticonceptivos de larga duración versus de corta duración, que, bueno, ahora Andrea platicará de esto, con un artículo muy interesante en relación al evitar el embarazo no planeado en mujeres adolescentes. Este es uno de los artículos publicados para mí en lo personal más interesantes, publicado en el 2012, donde se promovió el uso de LARCs, tanto dispositivos intrauterinos como implantes, a una cohorte de pacientes que serán especialmente vulnerables para embarazos no planeados. La muestra incluye 9.256 mujeres, y en esta muestra 25 años en promedio, la mitad casi nulíparas, y fueron adolescentes casi el 22% y mujeres jóvenes el 38%. Y vean ustedes que el 75% de esta cohorte de 9,000 mujeres eligieron colocarse un método de larga duración. Implante, 17% de ellas, dispositivo de cobre, el 12% de ellas, y el sistema intrauterino de levonorgestrel, el 46%. Aquí estamos hablando de Mirena. Entonces, en este grupo de mujeres, la tasa de aborto
En el grupo de intervención, es decir, las que optaron por un método de larga duración, fue de 5.9 abortos por 1000 mujeres, en comparación con los 13.4 mujeres que por 1000 en esta tasa regional. Y la tasa de embarazo en mujeres adolescentes fue, vean ustedes, de 6.3 mujeres adolescentes por 1000 en comparación con la tasa nacional de 34 por 1000. Estos números hablan por sí mismos. Estos números nos indican que aquellas mujeres que utilizaron un método de larga duración fue evidentemente mejor y mucho más, un método mucho más seguro para evitar un embarazo no planeado. Ahora bien, cuando hablamos de intervenciones educativas o intervenciones, diversas intervenciones para evitar precisamente embarazos no planeados en adolescentes, que es lo que está buscando nuestra paciente, que es lo que ella busca, una situación de un método anticonceptivo seguro, más seguro que lo que está utilizando, como es el condón. Esta revisión sistemática de Cochrane es una revisión muy interesante porque nos dice que cuando llevamos a cabo intervenciones educativas en relación a métodos anticonceptivos, estas intervenciones no van a retrasar el inicio de la vida sexual. Como pueden ver ustedes aquí, un RR.95 realmente justo en el promedio. Sin embargo, estas mujeres o estos adolescentes que tienen estas intervenciones educativas incrementan el uso de condón, que es una situación muy interesante. Cuando hacemos intervenciones múltiples, tanto educativas como de promoción para el uso de algún método anticonceptivo, disminuyen el riesgo de embarazo no planeado, vean, hasta 44%. Entonces, esto nos lleva, por supuesto, a la recomendación de que dar intervenciones tanto educativas como de promoción para la utilización de métodos en adolescentes es una intervención efectiva. Y cuando esta intervención promueve específicamente el uso de métodos anticonceptivos, el uso de estos métodos es mayor, al doble, 2 veces más cuando tenemos estas intervenciones, cuando realizamos estas intervenciones en mujeres adolescentes. Y bueno, pues esto es todo lo que les quiero presentar. Dejaré ya la pantalla para que Andrea nos haga la disertación en relación a los métodos de corta duración y encantados de recibir sus preguntas y sus comentarios. Gracias, Mercedes. Gracias a usted, doctora Josefina. Ya tiene bastante preguntas, quédese tranquilita ahí que ya van a llegar bastantes preguntas y bastante controversia además. Eso es lo que queremos, pues que salgamos de aquí fortalecidos en cuanto al conocimiento. Entonces, bueno, vamos a darle el paso ahorita a Andrea. Andrea ahora tiene que pelear con la doctora Josefina un poquito con esos SARS. A ver. ¿Qué dice de los SARS la doctora Andrea? Adelante, Andrea, puedes compartir tu pantalla. ¿Se ve? Que alguien me haga un gesto, por favor. Sí, doctora. Sí se ve, tranquilo. Muchas gracias. Bueno, recordemos un poco entonces nuestro caso clínico. Laura, de 16 años, quiere iniciar anticoncepción y por lo que nos relata parece ser que usa preservativo, cosa que me hizo muy feliz. Y destacaban sus antecedentes una migraña con aura y menstruaciones abundantes y prolongadas. No se mencionaba, pero a mí me habría gustado preguntarle si dolorosas, porque sabemos que en la adolescencia las menstruaciones abundantes suelen asociarse a dolor. Antecedentes familiares, solamente una madre con migraña, y en el examen físico se constató que estaba normotensa y se consignaba también este acné importante. Entonces, yo debo reconocer que voté por LARC, pero no tengo ningún problema en hablar de los SARCs, porque el mundo es absolutamente amplio y las pacientes también. Esa soy yo, ni modo EPP por pandemia, diciendo I love LARCs. Estoy absolutamente con esta recomendación de que sea la primera alternativa en mujeres jóvenes, pero yo tengo que estar completamente abierta a que Laura me diga, yo no quiero el LARC, no me gusta, por el motivo que sea. Aquí puse un par de ejemplos para que vayamos viendo las perspectivas que puede tener Laura.
No quiero un procedimiento, simplemente no quiero porque me asusta, por ejemplo, porque tengo malas experiencias, porque no tolero ni las agujas. No tengo dinero. Depende, por supuesto, la situación de salud, y aquí habemos muchos países, entonces no puedo hablar por todas las realidades, pero por ejemplo acá en Chile, las beneficiarias de la salud pública tienen anticoncepción gratis, pero las usuarias de anticoncepción privada, de salud privada, no tienen ninguna cobertura en anticoncepción. Entonces el costo inicial de un LARC es más elevado en la mayor parte de las veces. Le temo a los eventos secundarios. Las adolescentes son muy buenas para compartir experiencias, entonces tengo una prima que no le fue bien, no quiero los efectos secundarios. O que ella pida, o que yo al preguntarle para ella sí sea importante mejorar su acné, puede que no lo sea. No tolero el sangrado impredecible, que sabemos que es la piedra en el zapato de los LARC. O bien que me diga, sí, quiero LARC, pero ¿cómo lo hacemos? Y que yo en vez de tener a Laura sentada frente a mí, la tengo en el monitor de una pantalla porque la estoy viendo en telemedicina, que es una situación muy frecuente hoy en día. Tengo dos opciones. Tengo dos opciones porque siempre va a haber mujeres que no opten por el anticonceptivo que yo, como médico, tal vez un poco soberbiamente, considero que es el más adecuado para ella. Y para eso yo tengo que lidiar con no solo mis conocimientos, sino que también mis emociones y las emociones de mi paciente. A los que no hayan visto esta película se las recomiendo fuertemente, por lo menos en Chile se tradujo como Intensamente, y se trata justamente de las pequeñas voces en la cabeza, de los pequeños sentimientos que nos van a ir diciendo frases. Me puedo quedar con la frustración, que sería una mezcla de este desagrado, la rabia y la pena, o puedo aliarme con mi paciente y buscar alternativas. Los tratantes somos humanos y por lo tanto tenemos derecho absoluto a tener anticonceptivos favoritos o a tener anticonceptivos favoritos para esa usuaria, pero finalmente es ella la que va a elegir. Y no solo es ella la que va a elegir, sino que el ella en este momento es muy distinta a la ella de hace 20 años. Las mujeres están mucho más empoderadas. Entonces, esta visión del médico paternalista de yo voy y el médico me indica ya no es lo correcto, y sobre todo en algo tan personal como es la anticoncepción. Tienen mucha más información, así como vemos a esta mujer aquí con el computador. Esto, que es el aumento de riesgo tromboembólico, por ejemplo, asociado a estrógeno, que es el que más tememos nosotros, eso ya está en conocimiento público, sobre todo ahora por el coronavirus, que se ha hablado mucho de las trombosis. Y también tenemos cada vez más mujeres con esta silueta y que eso se asocia a más patologías crónicas. Entonces, el perfil de nuestra población usuaria de anticoncepción ha cambiado mucho en cuanto a su perfil de contraindicaciones y a las necesidades en salud propias. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Ofrecer alternativas. Me tengo que tragar la frustración si es que la sentí, cosa que a mí me pasa, lo reconozco. Y tengo que buscar, primero que nada, las contraindicaciones, que en este caso tenemos la contraindicación de estrógeno por la migraña con aura, asesorar e informar bien, y finalmente, cuando la mujer, dentro de las opciones que puede usar, elige una opción, yo me tengo que aliar con ella, plegarme a sus necesidades y optimizar su experiencia de uso y, por lo tanto, su adherencia al método que eligió. Esto era una columna de opinión que salió hace ya varios años con respecto a esto, que era el LARC First, que fue mucho a lo que hizo alusión la doctora en cuanto a que salieron muchas recomendaciones en cuanto a optimizar el uso del LARC, sobre todo en adolescentes y mujeres jóvenes. Y esta, que es la pena de la película Intensamente, fue como me sentí yo cuando lo leí. Porque lo primero que pensé fue, nos estamos entendiendo muy mal. Porque si yo creo que la autonomía está en contraposición de la primera recomendación en un grupo etario, es que no estoy entendiendo. No estoy entendiendo que tal vez yo puedo tener una opinión y puedo tener una línea editorial, por decirlo así, pero que al final es la opinión de la usuaria la que va a primar. Así que me sentí bastante descorazonada cuando leí esto. Porque yo creo que todos los que trabajamos con mujeres debiéramos saber, o lo sabemos ya, que nuestro equipo es la mujer, que si nos tenemos que aliar con alguien es con ella, no con un anticonceptivo en particular. Bueno, vamos viendo entonces los resquemores de Laura. Si Laura no quiere un procedimiento o no tiene dinero para acceder a un LARC, o por ejemplo también ocurre que por regulaciones legales en algunos casos se le pide la autorización del procedimiento a sus padres y ella no le quiere decir a los padres, a mí ahí me surge el disgusto por un lado y la rabia por otro lado, porque me da rabia, digamos, que a veces no tengan dinero o que requieran
autorizaciones, y a veces me causa disgusto que no quieran un procedimiento y que uno sabe que es bastante menor. Pero bueno, tengo que lidiar con mis emociones y tengo que nuevamente plegarme a sus necesidades. ¿Qué opciones necesita Laura? Opciones que tengan menos gasto inicial, opciones en que tal vez yo tenga muestras médicas y que por lo tanto, que sería lo ideal, ella pueda irse habiéndose incluso tomado ya una pastilla, por ejemplo, o con un anillo puesto, por ejemplo, y que ella en el fondo pueda empezarlo ya. ¿Cuáles son las opciones? Las que tenemos acá arriba. Comprimidos, inyectables, anillos vaginales y parches. Pero Laura tiene migraña con aura. Por lo tanto, no puedo usar estrógeno, simplemente, no puedo. Por lo tanto, tengo que dejar fuera el parche porque solo hay un combinado, el anillo porque solo hay un combinado, hay uno de progestina, por lo menos en Chile, que solo está autorizado en lactancia, y me puedo quedar con las progestinas inyectables solas o con las progestinas orales solas. Bueno, si a alguien le quedó alguna duda con respecto a si podemos o no usar hormonas combinadas con estrógeno, la respuesta es categóricamente no. La OMS, en sus guías de utilización adecuada, que la CDC absolutamente está de acuerdo en este punto, dice que migraña con aura a cualquier edad es categoría 4. Y categoría 4, como sabemos, significa no la use en ningún caso. ¿Y en qué se basa esa recomendación de la OMS? A que mujeres con migraña con aura y anticonceptivos que contengan estrógeno, cualquiera de ellos, por cualquier vía, se duplica o cuadruplica el riesgo de accidente vascular encefálico. Así que categóricamente no. Aquí no prima la autonomía porque el primer principio es no maleficencia. Acá hay una contraindicación formal. ¿Qué pasa si le teme a los efectos secundarios, Laura? Ahí tengo que lidiar con una paciente asustada y muchas veces con un tratante asustado, porque a uno también le da miedo que pueda haber un efecto secundario grande. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer con humildad y con honestidad que los efectos secundarios existen. Ahora, también es importante ser honesto y empoderarse uno como tratante en cuanto a que los eventos adversos graves son muy infrecuentes y hasta cierto punto prevenibles. Y ahí yo necesito estar informada o informado de cómo prevenirlo. ¿Cómo los prevengo? Usando, consultando o aprendiéndome los criterios médicos de elegibilidad, buscar activamente esas contraindicaciones. Y en caso de los LARC, los implantes tengo que saber cómo ponerlo y en los dispositivos también, además de prevenir infecciones. La mayoría de los eventos adversos son leves y moderados y muchas veces yo los puedo tolerar o tratar. Pero si Laura simplemente no está dispuesta a lidiar con efectos adversos clásicos de los LARC, yo tengo que elegir un anticonceptivo de un perfil distinto de eventos adversos y de eventos favorables, porque los anticonceptivos tienen muchos eventos secundarios favorables. Tengo que reconocerle a Laura, eso sí, que no hay método sin efecto secundario, no existe, y que el efecto secundario de quedarse sin método es el embarazo, porque a veces olvidamos eso, y hay usuarios que dicen, no quiero usar nada porque todo me hace mal, pero si no usa nada, el efecto secundario nace en 9 meses más. Quiero algo que me ayude con el acné. No le preguntamos a Laura, pero es muy probable que si le preguntamos, ella sí quiere ayuda con el acné, porque a los 16 años un acné importante suele ser un motivo de mucha pena, aquí está la tristeza, y que si yo la logro ayudar con eso, pasemos a la alegría. Así que aquí tengo dos emociones contrapuestas. ¿Qué tengo que reconocerle a Laura? Los LARC no tienen efecto terapéutico sobre el acné, simplemente. Y de hecho, los que contienen hormonas, que son los implantes y los dispositivos con levonorgestrel, pueden empeorarlo. Entonces, ¿qué opciones tengo? Sé que los anticonceptivos hormonales combinados tienen el mejor perfil, pero están contraindicados en Laura. ¿Le puedo iniciar un LARC y adicionar un tratamiento? Sí, habría que ver qué tan dispuesta está ella a combinar terapia. Las progestinas orales, sabemos que el desogestrel también tiene como efecto secundario el aumento del acné. Y la drospirenona oral, que ahora también tenemos la opción, si bien todavía no se han hecho estudios que busquen ese efecto dirigidamente, sabemos que es una progestina que tiene un poder antiandrogénico importante y se abre la posibilidad de que pueda tener un rol terapéutico. ¿Qué pasa si Laura me dice, yo no quiero un LARC porque no tolero el sangrado impredecible? Y sabe que esto ocurre, o yo se lo menciono en la consejería. El disgusto nuevamente, el disgusto de ella por el sangrado impredecible y el disgusto mío, porque yo encuentro que este es un efecto secundario muy menor, pero la que tiene que evaluar qué tanto le molesta es Laura. ¿Qué tengo que hacer? Si quiero evitar el sangrado impredecible,
o bien tengo que no interferir con el ciclo, que ahí podría dejar un dispositivo no medicado, porque los del levonorgestrel sabemos que no alteran tal vez el ciclo ovulatorio, pero sí alteran el ciclo endometrial al causar una atrofia. O puedo usar un método hormonal cíclico. Los combinados, nuevamente, ya sabemos que están contraindicados y espero que a nadie le haya quedado duda. Y existe ahora la opción de una progestina cíclica, que es la drospirenona, que tiene 4 días de placebo. La mayoría de las pacientes tiende a no sangrar o sangrar muy poco, pero la muy buena noticia para Laura es que si hay sangrado, este sangrado va a ser predecible, o en los 4 días de placebo o en los 4 días posteriores, siendo el porcentaje de sangrado inesperado mucho menor que en todos los otros métodos sin estrógeno. ¿Y qué pasa con la telemedicina? Ya, sí, quiero el procedimiento, pero ¿cómo lo hacemos? Estoy, no sé, bueno, con la telemedicina puede estar en México y yo en Chile, o puede estar a 2 cuadras y yo a 2 cuadras de ella, para efectos prácticos da lo mismo, no estoy con ella. Ahí yo no siento ninguna emoción, simplemente me quedo sin repertorio porque es algo muy nuevo esto de la atención remota y estamos todavía lidiando con sus efectos. La telemedicina, esto es una reflexión muy personal, yo creo que llegó para quedarse. Y yo creo que, por lo tanto, las reflexiones con respecto a la atención remota no solo son qué vamos a hacer durante la pandemia, sino que probablemente son reflexiones de cómo vamos a instaurar esta forma de atención como parte de nuestra práctica. Yo no puedo iniciar vía remota un anticonceptivo que requiera un procedimiento, eso es obvio. Entonces, ¿qué opciones tengo para que ella inicie rápidamente? ¿Puedo darle progestinas orales? Sí, absolutamente. ¿Qué requiere? Requiere que yo le dé indicaciones, que se las puedo dar vía remota, que se las puedo mandar por escrito, y necesito que las vaya a comprar. Si requiere una receta según el sistema legal de mi país, también se la puedo enviar vía remota. ¿Puedo darle combinado? En caso de Laura, no. Y además que si yo estoy atendiendo vía telemedicina, yo no le puedo dejar estrógeno a una mujer que no conozco sus cifras de tensión arterial. Inyección. Puede que coincida que la madre de Laura sea enfermera, por ejemplo, y la puede inyectar, pero es lo menos probable. Así que las inyecciones intramusculares, poco probable que las pueda iniciar vía remota. Y las inyecciones subcutáneas va a depender si alguien la puede inyectar o si ella se siente cómoda, porque hay algunas formas que son para autoadministración, si ella se siente cómoda aprendiendo esto mediante tutoriales o mediante leer el folleto. Lo que recomienda este paper, que lo encontré muy bueno porque salió en mayo y es de unos pediatras, y que ellos dicen que por favor no nos olvidemos que la anticoncepción para gente joven es primera línea, que no nos olvidemos de eso, que me hizo mucho sentido su reflexión. Ellos dicen que en caso de que la paciente quiera un LARC o quiera un inyectable, le dejemos una estrategia puente. Y me quiero detener un poco en qué es esto, bridge, que se traduce como puente. El método puente está en línea con el concepto del quick start, que es el inicio rápido, y que básicamente se traduce en esto, en una cara de que no se les olvide que esto se hace ahora. Hay un paradigma que me enseñó mi amiga y profesora, la doctora Andrea Uneus, que es que el adolescente que entra por anticoncepción se va con el anticonceptivo empezado, no indicado, empezado. Puesta la inyección, tomada la pastilla, puesto el anillo, lo que sea. Y eso es el quick start o inicio rápido. ¿Qué cosas no tengo que olvidar y que tienen que ver con el quick start? Uno, que al adolescente no se le cuestiona la solicitud de anticoncepción, no se le piden argumentos, ni se le pide que se vaya a la casa a pensarlo. Si ella lo solicita es porque lo necesita. ¿Tengo que descartar embarazos? Sí, pero la verdad es que a no ser que vaya a ocupar un método teratogénico, que serían el dispositivo intrauterino y la ciproterona, nada más. No necesito pedirle una beta-HCG y que vuelva, puedo hacerle una anamnesis y si no tiene atraso menstrual, puedo iniciarlo en el mismo momento. Y pasa que a eso me refería con el método puente en la telemedicina, que la usuaria puede no estar segura de qué quiere, o puede querer el implante, pero justamente tener que esperar un par de semanas hasta poder ponérselo. Yo ahí le tengo que dejar el método puente. Ahí, si mi quick start no conversa con la decisión final de mi adolescente, le tengo que dejar este método puente. Entonces, tanto el quick start como el puente apuntan al do it now, empiece ya. Bueno, las progestinas orales, además de que son una opción por la telemedicina, como lo mencionaba, la verdad es que han cobrado bastante importancia últimamente gracias a nuestro querido y odiado, más odiado que querido, coronavirus. Uno, porque, como mencionábamos, hay una dificultad concreta que no sabemos por cuánto tiempo se va a extender
para iniciar métodos que requieren personal capacitado, obviamente no se puede iniciar en forma remota. Y no solo iniciar, también tenemos, por ejemplo, usuarias que están con inyectable trimestral y les toca inyectarse y no tienen quien las inyecte. En esas pacientes, nuevamente, es muy fácil hacer el cambio por una progestina oral. Hay precauciones especiales con respecto a la anticoncepción hormonal combinada en este momento, y lo que está desaconsejado, según algunas asociaciones de anticoncepción internacionales, es que, como mencionábamos anteriormente, en caso de una atención remota, si yo no tengo una toma reciente, por ejemplo, de presión arterial, o la mujer no cuenta con un tensiómetro en su casa para poder mostrarme su toma de presión arterial, yo no puedo iniciarle métodos combinados. Alguien me podrá decir, pero el riesgo en una adolescente sana es muy bajo de hipertensión. Sí, es cierto, pero habiendo otras alternativas más seguras, la mayoría de las entidades, incluida la OMS, se ha pronunciado con respecto a que si la presión arterial es desconocida, no se inicia en estrógeno. Y lo otro es que sabemos que los cuadros de coronavirus son protrombóticos. Entonces está absolutamente recomendado suspender en los cuadros graves de coronavirus los anticonceptivos combinados. Entonces, nuevamente, si yo quiero hacer un cambio para no dejar a la usuaria sin un método, nuevamente es muy fácil hacerlo por una progestina oral. También se ha conversado por otros casos que han empezado a ver de suspender, en todos los casos de coronavirus, suspender los estrógenos. No hay evidencia, yo creo que lamentablemente no la vamos a tener en mucho tiempo, así que ahí cada uno tendrá que conversar con la usuaria y llegar a una conversación, digamos, mutua. En caso de cuadros severos, es decir, neumonía, reposo prolongado, síndrome febril importante que requiere inmovilización, hospitalización, se suspende. Lo otro que ha cobrado mucha importancia últimamente, que esto salió en una recomendación de los británicos, es iniciar el método anticonceptivo en el puerperio inmediato. Esto pensando en que en la mayoría de los países va a haber una dificultad para consultar por salud sexual y reproductiva, y que si tengo un método que no tiene contraindicación en el puerperio inmediato, la madre, la puérpera, puede iniciar inmediatamente este método, antes de irse de alta incluso. Y en ese sentido sabemos que están contraindicados los estrógenos nuevamente por el riesgo protrombótico. Entonces, ¿con qué alternativas nos quedamos? Con algún LARC que se puede iniciar de inmediato en el posparto, a no ser que, no sé, por un dispositivo, por ejemplo, y una endometritis puerperal, pero en el resto de los casos se puede. Y si no quiere un método de larga duración, nuevamente las progestinas orales serían una buena alternativa. Siempre surge esta pregunta después de hablar de la seguridad de las progestinas, que es, si son seguras, ¿por qué no se usan más? Y la verdad es que así como a modo de lluvia de ideas, sabemos que muchas usuarias y muchos profesionales aún perciben que las progestinas puras son menos eficaces, que son mucho más dependientes de la usuaria porque al no ser anovulatorias, si se demoran 2 horas pueden embarazarse, que el sangrado vaginal suele ser impredecible, y otras cosas como que se asocian a acné, aumento de peso. Y al final todo eso confluye en que se requiere tanta conversación a veces para iniciar una progestina que a veces uno no está dispuesto o no tiene el tiempo o no quiere ir contra la corriente y usa los combinados. Dediquemos a esto que es lo más importante de un anticonceptivo, como decía la doctora anteriormente. Si una mujer está buscando no embarazarse, lo primero que tengo que ver es qué tantas probabilidades tiene de embarazarse con el método. ¿Son menos efectivos? No. Y la verdad es que en ese sentido hace mucho tiempo, ya que incluso los criterios de elegibilidad en las tablas de Trussell tienen puesto que las progestinas son iguales que los combinados, tanto en su uso típico como en su uso perfecto. Entonces esto es un paradigma que quedó de progestinas muy antigua y que no se ha ido renovando con el estudio. Las ventanas de olvido son prácticamente las mismas que con anticonceptivos combinados. ¿Por qué? Porque es anovulatorio, y eso está absolutamente probado. El efecto a nivel del moco cervical, por ejemplo, existe, pero no es el mecanismo principal del anticonceptivo. Actúa acá, a nivel del ovario. La ventana de olvido es importante, porque sabemos que hagamos la consejería que hagamos, esta imagen es inevitable. En algún momento a la usuaria se le va a olvidar. ¿Y cuáles son las ventanas de olvido probadas? 12 horas para el desogestrel y 24 horas para la drospirenona, sin que haya mayor tasa ovulatoria. ¿Qué pasa con el sangrado vaginal irregular? Es cierto, existe, lo tengo que advertir, pero también hay alternativas. El desogestrel oral es cíclico, tal como les hablaba, cuando hay sangrado tengo mucha más probabilidad de que ese sangrado sea en forma predecible y por lo tanto el sangrado impredecible, que suele ser el que experimenta como desagradable la usuaria,
es la mitad más o menos que cuando comparo con usuarias de desogestrel. En adolescentes, que es el perfil de Laura, que tiene 16 años, sabemos que el sangrado fue principalmente programado, las tasas de satisfacción asociadas a esto fueron muy altas. Las adolescentes siempre son usuarias bastante insatisfechas por el perfil de personalidad que tienen, entonces satisfacción de 80% hacia arriba en adolescentes es una muy buena noticia. Si comparamos la drospirenona con el desogestrel oral, que es lo más similar, tenemos menos dismenorrea, tenemos menos días de sangrado total y menos días de sangrado no programado. Las tasas de sangrado y de manchado son incluso similares a algunos trabajos que muestran uso de anticonceptivos orales combinados en adolescentes, que tienen más tasas de sangrado inesperado que las adultas. ¿Y se puede o no en Laura? ¿Se puede o no en Laura? Y la verdad es que sí, porque este es el primer anticonceptivo que se probó directamente para adolescentes. Así que, ¿puedo ofrecerle esta alternativa a Laura? Absolutamente. Esto no es un miedo que surja de las usuarias, pero es un miedo que surge y que de hecho estaba viendo las preguntas y ya vi que empezó a surgir desde los profesionales de la salud. Si yo a una mujer, sobre todo si está en la adolescencia o en la perimenopausia, le doy solo progestinas, le voy a aumentar el riesgo, por ejemplo, de osteoporosis o de síntomas climatéricos porque la voy a estar dejando con un hipoestrogenismo. Esto no es así. ¿Por qué? Porque las progestinas, salvo la medroxiprogesterona inyectable, que es así, sabemos que tiene una dosis supraterapéutica y que sí tiene una inhibición funicular muy importante, las progestinas puras permiten un desarrollo de folículos iniciales, no hasta el preovulatorio, mayor que los combinados, y por lo tanto las mujeres tienen más estrógenos endógenos y no están hipoestrogénicas. Si comparamos, por ejemplo, acá hay distintas progestinas, está incluso... Bueno, aquí tenemos drospirenona, tenemos desogestrel, levonorgestrel, el implante, linestrenol, que se usa cada vez menos, Pianogest, que no es anticonceptivo, pero que hay mujeres que lo usan como antiendometriosis. Vemos que todas están sobre el umbral de 30, que es el que se ha identificado como el umbral bajo el cual hay sufrimiento, por decirlo, hay detrimento óseo. Sobre 30 microgramos por ml de sanguíneo de estradiol, yo tengo un desarrollo óseo normal. Así que no hay hipoestrogenismo con progestinas puras. Ese es un prejuicio que tenemos que ir olvidando. Bueno, a modo de bonus track, esto, cualquiera que nos esté escuchando que tenga menos de 35 años, tal vez no va a entender esto porque ahora la música viene en Spotify, así que no hay una canción gratis porque no hay discos. Nunca, 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 y esto a modo de petición personal, no nos olvidemos de las infecciones de transmisión sexual. Hay una advertencia ya de la OMS que dice que el VIH podría ser otra víctima del coronavirus por todo lo que implica de acceso a medicamentos, a condones y atención de salud sexual y reproductiva. Así que no nos olvidemos cuando tengamos acceso a atender a nuestros adolescentes de la prevención de ITS. ¿Y cómo es la prevención? En 3 pasos. Vacuna para las enfermedades que hay vacuna. Métodos de barrera. No nos olvidemos que cada contacto sexual tiene su propia forma de prevenir y que ahí el discurso del tratante sí influye en que haya mayor uso de barrera. Y detección y tratamiento de casos para cortar la cadena de contagios. Bueno, conclusiones no hay en esto, no hay. Si alguien espera que le demos la respuesta correcta, lamento comunicarles que no hay. Hay conceptos que nos van a llevar a la mejor conclusión de Laura. Siempre hay opciones. No existe la paciente que uno le dice no puedes tener sexo porque no puedes usar anticonceptivo. No existe esa paciente. A veces puede, pero siempre hay. No hay atención adecuada si yo no prevengo infecciones de transmisión sexual, porque es parte del trabajo. Tengo que buscar contraindicaciones y contraindicar es un acto médico. Si hay un riesgo franco de maleficencia, no está dentro de la autonomía de la usuaria usar ese método anticonceptivo. Y dentro de las opciones, la mujer tiene que elegir. Es su derecho y también es su responsabilidad y ahí lo que nos toca es apoyar. Así que esta reflexión de si lo prioritario es la mujer o el LARC no existe. La promoción, esto es una frase que concluía el mismo paper que era la que me hizo feliz. Ahí está la alegría. La promoción de los métodos de larga duración debe expandir y no restringir las opciones. Y cualquier decisión que tome la mujer basada en información es un resultado positivo y a mí me cabe apoyar para que tanto ella como yo estemos felices. Bueno, esto es solo un mensaje para los que trabajamos en salud sexual y reproductiva. La sexualidad no tiene cuarentena, así que gracias por la atención y gracias por el interés y gracias por estar trabajando en esto, porque esta es otra primera línea. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Andrea. Disculpa que había una llamada importante del grupo, pero ya. Felicitaciones a las dos, excelentes las ponencias. Muchas de las preguntas que se han hecho, ustedes ya las han respondido en cierta forma con sus ponencias, pero bueno, siempre quedan dudas y aquí es donde vamos a comenzar esto de a dónde vamos. Si nos quedamos con los LAR, si nos quedamos con los SAR, con esta paciente en particular, porque estamos discutiendo un caso en particular. Pero bueno, hay para todo. Quisiera, una de las preguntas que hacen, que quisiera que cualquiera de las dos quiera responder, es que aclaren lo que es LARS y SARS, porque de verdad dijimos las siglas y no dijimos qué eran. Entonces, vamos a aclararle a los que no tienen claro la terminología para que sigamos luego con el resto de las preguntas. Cualquiera de las dos que quiera, ¿no? Estaba escrito en una diapositiva mía, por eso no lo especifiqué, pero son larga duración y corta duración. Los LARC son los long acting y los SARC son los short acting. Exacto. Entonces los LARC son el implante y el dispositivo, y todo lo que dure menos que eso, menos que un año por ponerse de acuerdo, por acuerdo general, son los de duración corta. Perfecto. Entonces, anticonceptivos reversibles de larga y corta duración. Eso es lo que significa en siglas en inglés. Ya aclarada esa duda, hay otra duda con relación a que cuáles son los anticonceptivos subcutáneos, que alguien pregunta que no los conoce, a lo mejor no hay disponible en su país, es bueno también aclarar cuál es el que existe subcutáneo. Bueno, yo cuando hablé del implante subdérmico, obviamente me estoy refiriendo al implante, ¿no? No sé si esa sea la pregunta o... Decía subcutáneo, no intradérmico, no, subcutáneo. Sí, el acetato de medroxiprogesterona de depósito, pero subcutáneo. Inyectable, subcutáneo. El inyectable. Sí. Creo que se preguntaban era eso. Sí, puede haberse referido a las dos cosas. Medroxiprogesterona hay intramuscular y subcutáneo. Y la subcutánea, la nueva. Sí, la nueva. Exacto, la que tiene menos subcutánea, autoinyectable, con menos carga hormonal, en fin. Claro, pero los implantes son subdérmicos, así que no sabemos a cuál se refería la pregunta, claramente. No, era subcutáneo, preguntaban era subcutáneo. Entonces, el subcutáneo, lo único que hay es el acetato de medroxiprogesterona que va de depósito, pero subcutáneo. Fíjense, hay una duda aquí, de verdad que en el chat, así como en el de preguntas, la gente fíjense, están ahí discutiendo que sí, que no, que por qué vamos a ponerle un implante que tiene migraña con aura. Entonces, doctora Josefina, ¿se puede o no se puede con el implante con migraña con aura? ¿Qué dice la OMS? ¿Qué dicen las otras autoridades en esto de anticoncepción? Bueno, pues yo creo que, déjame decirte que Andrea ya contestó casi todas las preguntas como lo habíamos dicho. Estuvo espléndido, Andrea, fabuloso. Bueno, ya lo comentamos, migraña es contraindicación para algún tratamiento hormonal combinado, esto es que tenga estrógeno, no se puede. El estrógeno tiene una relación muy directa con periodos de isquemia, isquemia cerebral, y no es adecuado. Cuando hay antecedente de la madre o algún familiar, la cosa es otra, pero nuestra paciente, tal cual lo comentaste, Mercedes, tenía migraña con aura. ¿Cuál de los dos podríamos indicar de los métodos de larga duración? El implante o la anticoncepción intrauterina, cualquiera que sea esta, de levonorgestrel o de cobre, cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquier método de larga duración se puede colocar en este paciente. En lo personal, cuando yo hablo con mis pacientes en relación a una paciente que tiene alguna contraindicación para la utilización de un método de corta duración hormonal combinado, siempre, como bien lo dijo Andrea, ahí con la película esta de Disney, que no la he visto, Andrea, y la voy a ver. Tienes que verla, obligatorio. Exactamente, estuvo estupendo esa analogía que hiciste. Y el tema es que habrá que decirles a las pacientes, obviamente deben de conocer por nosotros los efectos secundarios que pueden tener, ¿no? Y sabemos que para una adolescente
un dispositivo intrauterino de cobre quizás sea muy incómodo por el tema de la cantidad de sangrado, la dismenorrea que puede ocasionar el tema del cobre y pues bueno, también saber si a esta adolescente no le molestaría dejar de menstruar hablando de un Mirena o quisiera ver su menstruación hablando de un Jaides o Blue City o un Kailina. Dependerá del gusto de la paciente, de la preferencia, como bien lo dijo Andrea, nosotros ponemos en la mesa las opciones, la paciente decide, aunque habrá que decir que pues la adolescente no es una, por más que esté informada, nosotros debemos quizá, no de invitarla a la decisión que nosotros queremos, pero sí decirle, te lo recomiendo por esto y esto tal vez no sería bueno por eso, ¿no? En tema de los efectos secundarios o los problemas que pudiera tener. Entonces, la respuesta concreta, migraña, ¿puedo colocar un método de larga duración? Sí. Cualquier anticonceptivo intrauterino, sí. El implante subdérmico, también, sin ningún problema. Sí, complementando un poco por una pregunta que vi, a ver, primero que nada lo que decía Josefina, en adolescentes está súper probado y aprobado lo que se llama el modelo autoritativo, que no es coercitivo, no es obligatorio, pero es que tiene una guía un poco más dirigida que en una adulta que uno usa esto que se llama modelo cafetería, que uno le da todo. Las adolescentes valoran mucho la opinión del tratante, por una parte, y tienen periodos de atención más cortos. Entonces, es válido partir por los que yo considero más recomendables y es válido dar mi opinión, pero le tengo que decir que es mi opinión. No decirle, este está contraindicado, ni la evidencia dice que este es mejor para ti. Sí. Preguntaban si las reglas abundantes, las menstruaciones abundantes eran contraindicación para dispositivo tipo T de cobre, y no es una contraindicación. Lo que pasa es que puede ser, tal como decía Josefina, que ella no lo quiera al saber que ese es el evento adverso más común, que en todas lo producen, todas aumenta la menstruación. Pero salvo que ella no quiera, no es una contraindicación. Ahí es distinto una contraindicación que yo veo si este efecto adverso me lo tolero o no lo tolero. Claro, lo tolera, lo acepta. Ahora, fíjate, Mercedes, perdón, con este comentario de Andrea, ahora las chicas con este tema de que todo es green, que no quieren afectar el planeta, ¿no? Que la copa menstrual, hablábamos hace rato, hay pacientes que dicen, yo no quiero nada de hormonas, algo sin hormonas. Bueno, algo sin hormonas, la abstinencia, mi vida. No, ¿cómo ves la abstinencia? No puedo, ¿no? Entonces, si no es abstinencia, es un DIU de cobre, por supuesto, pero deben de saber que se puede presentar esta situación y que lo tengan presente, porque si no, pasas el tema de que la convences, se lo colocas, se le molesta un poquito, y al final dices que no me dejaste claro que yo iba a menstruar abundante, que iba a tener cólicos, y acabamos quitándoselo. Ya una vez que lo colocamos, a uno le duele el corazón cuando se los tienes que quitar, ¿no? Entonces, eso también podría ser una opción para aquella adolescente que no quiere hormonas. Perfecto. Mercedes, quería aclarar, completar nada más, porque hay varios que no tienen claro. Cuando en los criterios de elegibilidad dice de inicio o de continuación, no es que no puedo, si lo inicio, continuar, digamos, porque preguntan si lo cambio. De inicio quiere decir que la migraña con aura, por ejemplo, de lo que estamos hablando, quiere decir que yo le puedo poner cualquiera de estos métodos de inicio. De continuación, clase 3, o categoría 3, mejor dicho, quiere decir que si frente al uso del método me aparece la migraña con aura o me empeora la migraña que tenía, en ese caso es categoría 3. Porque algunas preguntas me parece que no tenían claro lo que quiere decir inicio y continuación, ¿sí? Así que en caso de los gestágenos, ya sea el Slinda, los 4 miligramos de Dropio o todos los LARCs, categoría 2 para inicio, yo lo puedo iniciar sin ningún problema. Ahora, si me aparece durante el uso o me empeora lo que tengo, es categoría 3. Esto igual no es contraindicación, ¿sí? Sino que puede hacer que los riesgos superen los beneficios, pero frente a distintas situaciones, como por ejemplo está apareciendo ahora
enfermedades muy trombóticas como el lupus, si no tiene anticuerpos antifosfolipídicos o si los tienes categoría 3, a veces se llega a un acuerdo con la paciente de que frente a un embarazo no intencional o en ciertas patologías es mejor utilizar alguno de estos métodos. Exacto. No son categoría 4, son La 3. 3 No, no puede son. conversar. Así No, es. exacto. 4 Sí, no. sí. Y no son 3 de entrada, porque alguien preguntaba que dónde estaba. Debe ser que en los últimos criterios de elegibilidad de la OMS dice 2 con una letrica que dice M, que la M es la que te dice que si aparece la condición mientras Ahí lo hay está que usando, reevaluarlo. Sí. ahí es donde hay que evaluar cambiarlo. Claro. Eso, Pero en el si es caso de Laura intolerable, pues. es 2 y 4. Ese es el concepto. Exacto, exacto. Digamos que ahora con lo que estás aclarando, María Mercedes, es importante que cuando vemos los criterios de elegibilidad de la OMS, antes no solíamos por ahí en el fragor de la batalla leer la letra pequeña, ¿sí? Pero la verdad que ahora, ante algunas evidencias, bueno, pues tenemos que tener el tiempo nomás o los minutitos para que leer esa letra pequeña, porque es ahí donde te marca inicio o continuidad del método y qué hacer si aparece, ¿no? Exacto, muy bien. Hay una pregunta, fíjense que cuando hablamos de Laura, ella tenía una presión arterial de 180. Algunos en el grupo dice que pudiera ser una prehipertensa, que 80 en una adolescente no es aceptable, que habría que ver peso. Esos datos no los tenemos, pero que pudiera, si ella fuera una paciente con una hipertensión leve, vamos a ponerla así, de estos métodos que hemos hablado, ¿cuál de ellos pudiera ser el de mejor beneficio para usarlo? Considerando que fuera una hipertensa leve, Si fuera, que no está medicada porque tal vez tiene sobrepeso, X. ¿Qué creen ustedes para responder esa pregunta? es que volvemos a lo mismo, o sea, es por riesgo cardiovascular y ahí el enemigo total es el estrógeno. Así que en el caso de Laura no cambiaría nada, salvo que habría que hacerle eventualmente un estudio y un seguimiento de su hipertensión. Pero en cuanto a la elección del método, no cambia nada. No suma ni resta. Ahora bien, sí habrá que ver, porque mira, si la paciente va de primera vez al consultorio a decidir un método anticonceptivo, pues a veces todas tienen aún hay un tema de hipertensión reactiva Claro. y volverla a valorar, ¿no? Como dice Andrea, no tomar decisiones arriesgadas en ese momento, pero sí no dejarla ir sin un método anticonceptivo, eso es definitivo, pero si así lo fuera, un método de larga duración le vendría bien. Correcto. Hay una paciente, ponen un ejemplo de una paciente de 25 años que presenta antecedentes de varices y que en la actualidad también presenta. E inicia tratamiento para insuficiencia venosa y desea planificar. ¿Cuál sería el método más adecuado para ella, teniendo en cuenta que ella no desea un DIU? Ella lo que no quiere es un dispositivo intrauterino. ¿Qué le recomendarían entonces? Con enfermedad periférica, vascular periférica. El que quiera. Ahora, Exacto. pero ella tendrá que saber que si utiliza un método hormonal combinado, bueno, una progestina estaría estupendo, pero no sé, Andrea, ¿tú qué opinas? Pero esas pacientes, bueno, jóvenes con enfermedades vasculares o con algún problema de insuficiencia venosa superficial, pues no habría mucho problema, pero un método hormonal combinado tal vez no es que exacerbara de una manera importante su problema de insuficiencia venosa, tal vez tenga que hacer algunas otras situaciones como ejercicio, bajar de peso, qué sé yo, ¿no? Pero Eso sí, no ese es el no punto. le vería ningún Tanto problema. no tiene contraindicación. Lo que sí, por ejemplo, en la CDC, ahora las tromboflebitis le sumaron categoría 3 para estrógeno, no porque la tromboflebitis sea el evento de riesgo, sino porque dicen habitualmente las tromboflebitis se dan en mujeres que tienen mucha insuficiencia venosa y mujeres con mucha insuficiencia venosa en edades reproductivas suele estar hablando de una situación de sedentarismo, de sobrepeso importante, entonces lo consideran como un marcador indirecto. Pero si es una mujer activa de IMC normal, de normotensa y que tiene, no sé, por antecedentes familiares, le tocó tener, digamos, esta insuficiencia y es solo superficial, que habría que evaluar esa parte, no tiene contraindicación de nada por eso.
Así que yo no cambiaría la consejería, que es LAR, que es lo más efectivo, y están todas estas otras opciones si tú no quieres LAR, y ahí no habría restricción de estrógeno. Sí, perfecto. María Mercedes, Sí, quería aclarar, adelante. como Sí, dijeron Marisa. Andrea y Josefina, y sobre todo Andrea, al final esto de que, y con nuestro caso clínico, que tiene muchas opciones y que no hay una absoluta y que cada una de nuestras pacientes va a elegir, como bien decía Andrea, con un gestágeno solo, o con un LAR que tiene o no tiene nada, o tiene gestágeno solo, la verdad es que uno no se va a equivocar, porque realmente las contraindicaciones absolutas son cáncer de mama, cirrosis, Presencia hepática. entonces, pero que eso ya sabe que lo tiene, o sea que no nos vamos a equivocar. Y si podemos hilar fino en el sentido que tenemos disponibilidad de distintos productos, incluso en nuestra paciente que tiene acné, hay algunas chicas que el acné no les importa y otras que les súper importa. Y ahora tenemos la Drospy de 4 miligramos, que por ejemplo en el caso de Laura que tiene acné, antes teníamos Desorgestrel solo, y en general a la que tenía acné la verdad es que no le iba tan bien, o a veces como dijo Josefina, el DIU con levonorgestrel puede empeorar ese acné, si es que tiene, en general una paciente que no tiene no le va a producir nada. La verdad que la opción de la Islinda está buena en este sentido, porque es un gestágeno antiandrogénico, que sería una buena opción en los países que está disponible ahora, por ejemplo, en esta paciente. Pero como dijo bien Andrea y todas, hay que ver qué quiere nuestra paciente, ¿no? Siempre, y esto está estudiadísimo, que si elige el médico el método, el 80% lo abandona. Y que si lo elige la paciente, el 80% continúa. Así que tiene la última palabra. Seguimos, Mercedes, con un par de preguntas más para que no sea tan largo. Pero un momentito, nada más en esto. Ok, ella quiere Drospy, le puedo dar Drospy sin problema, pero si es una paciente que no es disciplinada en la toma, o sea, de por ahí debe de empezar la pregunta, ¿no, Marisa? Y yo creo que todas están de acuerdo. Yo cuando ellas me dicen, no quiero nada externo, no quiero ni DIU ni implante. ¿Mi vida eres disciplinada para tomar tabletas diariamente? La verdad, soy muy olvidadiza. Le digo, entonces ni me detengo. No vale la pena porque vas a caer en lo que comentaba Andrea, en este tema de la eficacia, de las eficacias anticonceptivas en uso típico y uso perfecto, que pues ahí definitivamente ni para qué, aunque funcione y no quiera. Yo les digo a ellas, bueno, a lo mejor te puede dar un poquito de acné, te puedes tener un poquito de cólico. ¿Qué prefieres, un poco de cólico o un embarazo? Un cólico. Perfecto, adelante, vamos a poner. Es que esa conversación, esa finura con la usuaria, yo creo que no es reproducible. Yo creo que el concepto es ayudarla a pensar. Las adolescentes son muy concretas, necesitan guía, no guía espiritual, sino que guía en plasmar sus pensamientos. Porque a veces dicen, quiero pastillas, ¿te las tomas? No. Parece que no quiere pastillas. O sea, uno la tiene que ayudar a pensar, no decirle qué pensar. Exacto. Y no decirle, me hago alusión a una pregunta que llegó, si no sería mejor decirle que no tuviera relaciones. Lo digo a modo muy personal, claro, la abstinencia es lo más seguro, pero yo considero que si una persona está solicitando una prestación médica como es anticoncepción, contestarle que no tenga actividad sexual creo que va en contra de sus derechos humanos. Así que creo que no. Y además la evidencia demuestra que es pésima estrategia. Decir, no tengan relaciones sexuales. Una cosa muy importante, estamos puntualizando mucho lo científico, pero eso que está señalando Andrea es reconocer algo que ya está reconocido, que es la autonomía progresiva, ¿verdad? Yo siempre le digo, incluso a los colegas, hagan el ejercicio, cierren los ojos y recuerden su primera vez, ¿a quién le pidieron permiso? Exacto. ¿Haya sido a los 15 o a los 25? Sí, no, o sea, no. Y esa es la autonomía progresiva para que bien se entienda, ¿verdad? O sea, cuando ya tomaron la decisión no es mía que soy médico. No. Mi función es como médico, orientar, informar y sobre todo en adolescente educar. No es lo mismo informar que educar, porque cuando decimos educación estamos hablando de aprendizaje, de entender, comprender y aprender eso que le estoy enseñando. Y eso siempre el colegio americano
nos pone enfrente, ¿verdad? Y siempre habla de la autonomía progresiva. Y también dice, bueno, si no inició relaciones sexuales, trata de hablarle de los beneficios de prolongarlo, si lo acepta, ¿verdad? Pero no convencerle, es solamente educar, ¿verdad? En esos beneficios. Y una cosa que quiero puntualizar, todos los que estamos aquí en general, ¿verdad? Porque también veo pediatras, pero los ginecólogos, los tetras licenciados, todos los que están presentes, tenemos la oportunidad siempre de estar frente a la mamá de un y una adolescente, ¿verdad? Esa es la consulta bigeneracional que tenemos que tener en cuenta. Preguntarle, interesarnos por sus chicos, si están vacunados, si se les habló de anticonceptivos, si sabe algo. Estoy segura que más de una de ellas le va a traer un paciente más al consultorio para que se la oriente en este sentido. Entonces, no, traigo esto a colación por muchas de las cosas que estoy leyendo acá, ¿verdad? No se puede sobrepasar la autonomía de un adolescente, para nada. Y un consultorio en adolescencia es un consultorio tan confidencial como el adulto, a no ser ciertas situaciones que no va a llevar a romper claro, cuando haya riesgo de salud grave o riesgo de suicidio que yo detecte, voy a romper esa confidencialidad. Pero por favor, eso tenemos que tener en cuenta ante el consultorio de salud sexual y reproductiva, que implica contracepción o anticoncepción en la adolescente siempre, haya o no iniciado sus relaciones sexuales. No perder esa oportunidad y el respeto a la autonomía progresiva, que está reconocido, señores, en todas las leyes de Latinoamérica, porque haciendo un trabajo yo me puse a leer todas las leyes de Latinoamérica y está reconocido, pero a veces nosotros, como somos analfabetos legales, como médicos, no conocemos nuestras leyes y nuestra constitución, no sabemos cuán amparados estamos en utilizar o no un método con un adolescente. Solo Por Como eso, sujeto de los opinión. invitamos a que vengan al tercer jueves, que vamos a hablar un poco de derechos, ¿sí? Y lo que yo quería tomar, reforzando a Andrea, y lo que Fanny acaba de decir recién, es la importancia en realidad que nosotros empoderemos a los y las adolescentes en lo que tiene que ver su cuidado. Nos van a decir si decimos que no, pero sabemos que a la salida, ya cuando vinieron, esto era importante ayer, ¿no? Trabajando con adolescentes. Esa es la importancia. Quiero nombrar acá, nos están pidiendo a través del chat, que en realidad hay unas aplicaciones que pueden bajarse en el celular, que es la del CDC, la de la Organización Mundial de la Salud y la de Contraception, que también tienen los criterios de elegibilidad, como una ayuda a memoria para tenerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, y tiene la letra pequeña también para poder evaluar la situación, ¿sí? Sí. Fíjense, hay como más de 100 preguntas realmente. Definitivamente este tema es muy apasionante. Necesitamos una segunda parte. Más que 1.400 personas conectadas al mismo tiempo, pues es complicado, ¿no? Voy a hacerle como dice Marisa, porque hay que cortar un poco, pues para que otros... Quiero contestar dos que me parecieron relevantes por el momento. Una es que el coronavirus no hay que suspender progestina para nada, ni durante el episodio. De hecho, se le puede cambiar estrógeno a progestina, ¿ya? Por un lado. Y lo otro que alguien comentó que decía que en Migraña con Aura había conversado con neurólogos y que decían que bien supervisada la paciente podía usarlo. Yo he tenido la misma conversación con neurólogos. He tenido neurólogos que me lo mandan por escrito para adosarlo a la ficha. Y yo me he negado rotundamente, porque si hay experiencia, publíquela. Pero en este momento uno como tratante no tiene ningún respaldo médico legal y la evidencia que tenemos demuestra que estamos duplicando o cuadruplicando el riesgo de accidente vascular encefálico en una mujer joven. Por último, uno puede decir trombosis venosa profunda, uno puede dar signos de alarma para que no pase a mayores, pero un accidente vascular debuta con un déficit neurológico. Así que yo he tenido la misma conversación, pero yo como tratante me he negado siempre. No, ni siquiera he dado espacio, digamos, a la conversación, porque creo que, por un lado, el neurólogo no ha leído lo mismo que yo, claramente,
y por otro lado encuentro que el neurólogo está sobrepasando mi función como ginecóloga. No solo eso, Andrea, sino que habiendo, y esto es un poco para ir cerrando con Mercedes, la idea de estos 4 encuentros es que anticoncepción tenemos montones. Así que no se justifica de ninguna manera poner en riesgo, si tenemos duda de que la paciente es hipertensa, aunque sea leve, ya es categoría 3 o 4 para el uso de estrógeno, entonces, ¿para qué si tengo LARCs con gestágeno solo, LARCs sin nada o gestágeno solo? ¿Por qué pondría en riesgo a la paciente? Entonces, simplemente con un buen interrogatorio, con una buena evaluación de la paciente y sus antecedentes personales y familiares de primer grado, yo tengo unas opciones enormes para elegir y no poner en riesgo a nuestra paciente. Así que esto me parece que es un poco en resumen, que la paciente elige, que nosotros tenemos el conocimiento y se lo informamos, le decimos qué no puede, y dentro del abanico de lo que puede, qué es lo que ella prefiere, ¿sí? Porque coincido con vos que si se olvida, las pastillas no sirven, pero si no quiere un DIU, no hay DIU que valga. Una sola cosa muy repetida, perdónenme, es el implante y anticoncepción, que no se tocó específicamente hoy, pero obesidad e implante. No hay ninguna contraindicación, no hay que sacarlo antes, se usa los mismos años y se puede utilizar. Y es más, como es solo gestágeno, también no hay contraindicación. Así, brevemente, porque había mucho de eso. Sí, pero más allá, ahora cerramos, Mercedes, yo solo, hay una cosa que nos piden en el chat, es que Chile cambie el horario y que a partir de la semana que viene, el horario coincide con Argentina y es a las 8 de la noche, para los chilenos. Gracias por el dato. Así no se pierden, y que la próxima, ya te dejo Mercedes cerrar, la próxima charla la va a dar la doctora Magirena sobre sexualidad, estrés y anticoncepción. Les recomiendo que no se la pierdan porque va a estar muy interesante. Mercedes. Sí, bueno, gracias. Bueno, realmente, como les digo, un tema muy controversial. Siguen llegando preguntas, ya pasamos de 150 para arriba, algunas se han podido responder, no podemos responderlas todas, pero los invitamos, a leer, como dicen, los criterios de elegibilidad de la OMS, también los criterios de las asociaciones europeas y americanas, que son también valiosos para orientarnos y estar al día con esto de anticoncepción, porque cambian muchas cosas, cada vez hay más evidencia sobre qué sirve, qué no sirve, pero como decíamos, y todas mis compañeras del día de hoy lo han repetido, 2 cosas importantes para puntualizar. Uno, la anticoncepción también debe ir acompañado de los métodos de barrera, protección contra infecciones de transmisión sexual, no olvidarnos que los adolescentes, aunque tienen actividad, digamos que no son monógamos en general, pero también cambian de parejas muy frecuentes y esto es el riesgo. Así que hay que dar educación sexual. Es cierto que la abstinencia, como alguien en el chat comentaba, que debería ser promocionada la abstinencia, estamos de acuerdo. Ojalá se pudiera, pero sabemos que vivimos en un mundo muy diferente de hace 50 años atrás, cuando aún así las adolescentes empezaban las relaciones temprano, no digamos que es ahora, las adolescentes empezaban las relaciones, mi mamá obtuvo su primer hijo a los 15, y eso fue hace 60 años, es decir, que no es ahora. Los adolescentes han tenido relaciones sexuales temprano desde hace 60 años, o desde que empezó la humanidad hasta ahora, sí. Lo que tenemos es que orientar, dar buena consejería o asesoría, que conozcan cuáles son los métodos para protegerse, así como darle el salvavidas para que vayan a esa piscina seguros y no olvidarnos que eso es parte de la educación sexual. Y lo último, que decide la paciente. Aquí vimos que había muchas opciones, que discutimos que algunas mejor que otras, pero a la larga ella es la que va a decidir con la autonomía que le corresponde, que debemos respetar como parte de los principios de la ética, de la bioética, que la autonomía es importante, y ella al final, a lo mejor nosotros le dijimos, lo mejor para ti es drosperinona, pero antes de salir diciendo, pero yo quiero un implante, pero tienes acné, no importa, yo quiero el implante, porque dura más, porque no necesito tomarme una píldora todos los días, me voy a sentir más tranquila, he leído de él, en fin, los adolescentes también se informan y hay que dejarlas que decidan. Entonces, creo que eso era para puntualizar esos 2 puntos y bueno, las dejo con las chicas de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infanto-Juvenil, nuestra presidenta, Marixa, que es nuestra representante en el board, y Silvia, por supuesto, que es nuestra estrella en anticoncepción en toda Latinoamérica y el mundo. Y gracias por supuesto, a la doctora Josefina y Andrea por acompañarnos hoy. Excelente su ponencia. Tienen muchísimas felicitaciones en el chat, además que tenía que decirles que
muchas felicitaciones, que les compartan las presentaciones, que dónde va a estar grabado, que dónde lo pueden volver a ver. Bueno. Eso, Mercedes, sí. Va a estar grabado, ya después vamos a anunciar. Esto fue grabado hoy, por eso estaba la autorización de las disertantes, y vamos a luego comunicar en dónde lo van a poder ver, porque también llegamos a otros lugares de Europa que es un poquito tarde en este momento. Bien. Yo, como siempre, emocionándome, viendo la cantidad de gente, sobre todo, como les dije al principio, del interior de cada país, ¿verdad? Ese colega es al que le toca viajar a una capital o a una ciudad central para capacitarse, y hoy día tiene la posibilidad de haber escuchado tan excelente plática, como dirían allá por mi querida Ciudad de México, ¿verdad? Las charlas estuvieron buenísimas. Las docentes excelentes de primer nivel, no solo en el chat, sino me está estallando el teléfono agradeciendo la invitación y el nivel que tuvo esto. Es impresionante. ¿Les parece que yo cite algunas ciudades que no conocemos y darle presencia? Claro, por supuesto, por ejemplo, y agradecerles que estén aquí. Sí, de Chile está Coquimbo, corregime, Andrea. Coquimbo Unido. Sí. Viña del Mar, Plomón. Plomón no lo conozco. Sí, yo tampoco. Me reconozco Sí. Centro Santiaguina. Bueno, Santiago, Chihuayante, Calama, ¿verdad? Norte. Linares, Biobío, Cocom, San Fernando, Talla, Antofagasta. ¿Estás conociendo Chile, Andrea? Arica, No, la mayoría, me pillaste solo con 2 nombres, no. La Serena, Puerto Montt, ¿verdad? Puerto Arena, Chillán, Chiloé, Temuco, Rancagua, Ovalle y Tolca. Sí, mira, literal, Arica, Punta Arenas, recorrimos Chile completo. Totalmente. Argentina, por supuesto. Escríbanme por interno lo que quieran, chilenos, hagamos red. Bueno, Argentina está Formosa, Buenos Aires, Chaco, Santiago, Tandil, Chubut, Santa Fe, Rosario, San Luis, Santa Cruz. No sabía que existía Santa Cruz también en Argentina. Mira, Córdoba, Neuquén, Posadas, La Plata, Misiones, Río Grande, Jujuy, La Rioja, Tucumán y Río Negro, Catamarca, tal cual. De Dominicana, Santiago, de Costa Rica, de Brasil, Florianópolis, qué gusto, pero volver pronto. Perú, está Lima, Chayayo, Piura, de Ecuador. Sí, Quito, Machala, Manabí, Guayaquil, Amazonia, Santo Domingo también de Ecuador, Patricio Gallardo de Ecuador, Colombia, está Bucaramanga, Bogotá, saludo a Colombia también, de Bolivia, La Paz, Santa Cruz, de Paraguay, Ciudad del Este, San Ignacio, Misiones, Asunción, Villarrica, de Nicaragua, sí, de Guatemala, Quetzaltenango de Guatemala. Un abrazo, es un lugar maravilloso, pero con mucha necesidad lo llegamos a conocer, así que espero que les haya servido todo esto. De Venezuela, ahí están todos saludándote. De Branquismo, ¿puede ser? ¿Branquismo? ¿Sí? ¿Cómo? Venezuela, no conozco. ¿Barquimno o Barquisimeto, ¿será? Sí, puede Barquisimeto. ser. Puede ser. Y Caracas. Y de México, San Luis y Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, seguro que mucha más gente está acompañando, porque, y no escribió en el chat, ¿verdad? De estos lugares, así que emociona que nos conozcamos toda Latinoamérica, ¿verdad? Y lleguemos a esos lugares. Así que gracias a las dos panelistas, siempre muy abiertas las dos. Excelente. Yo tengo el placer también de que colaboren mucho con Alogia, así que, y a las asesoras de Alogia, las 3 que están ahí, maravillosas, ¿verdad? Y son muchas más que están trabajando mucho Alogia y que estuvieron acá presentes.
estuvo la presidenta de SAGIT, de la doctora Elizabeth Elizabeth. Domínguez, y todo su equipo seguro. Así que un saludo grande. Bueno, Me los despido. invitamos a todos a la próxima, el jueves que viene. Y muchísimas gracias a todos y a todas por participar y por estar hasta este momento, que sigue habiendo 1000 La personas, verdad. así que súper agradecidos. Llegamos a 1500, creo, me Algo pierdo ahí, así. pero quiere decir que les reinteresó si estuvieron hasta este momento escuchándolas. Así que muchísimas gracias, Josefina, muchísimas gracias, Andrea, como siempre. Gracias a todos. Gracias a todos, a todas. La verdad que un placer y nos estamos viendo entonces el jueves que viene. Recuerden en Chile el cambio de horario, por favor. Y bueno, desde Rediser también un placer y poder seguir trabajando juntos. Y creo que este encuentro de hoy lo que marca es la importancia cuando sociedades afines por los derechos y trabajamos todos y todas juntos, llegamos a estos resultados. Muchísimas gracias a todas y a Exceltis que nos ha permitido poder juntarnos, ¿sí? Gracias. Gracias. Saludos, Gracias. Latinoamérica. Saludos. Gracias. Bye. Un beso. Chao.